Buenos días, vamos en la clase de hoy a referirnos a las personas en el derecho del trabajo. En el derecho del trabajo encontramos dos tipos de personas, así como hay, digamos, dos partes del derecho del trabajo, el derecho individual, que es el que estamos viendo este año, y el derecho colectivo, que es el que le corresponde ver el próximo año. Así hay dos tipos de personas en el derecho del trabajo. Hay sujetos que son individuales y sujetos que son colectivos. Los sujetos individuales son el trabajador por una parte y el patrono o empleador por la otra. Es decir, se trata de los sujetos del derecho individual del trabajo. Mientras que el derecho colectivo del trabajo tiene los sujetos colectivos. ¿Cuáles son los sujetos colectivos? Los sindicatos. Porque una de las características del derecho colectivo del trabajo es que los trabajadores, sobre todo, tienen que estar, el sujeto no es el trabajador, sino los trabajadores, o bien unidos en una organización sindical, en un sindicato, que puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, o los empleadores también pueden conformar sindicatos, o sea, pueden ejercer la libertad sindical. Los sindicatos, los sujetos colectivos los verán con detalle el próximo año cuando se estudie el derecho colectivo. Dijimos que además de los sindicatos, se reconocen también como sujetos colectivos las coaliciones de trabajadores, es decir, trabajadores que se reúnen en un momento determinado para, por ejemplo, negociar un acuerdo colectivo con su patrón o solucionar algunos aspectos que interesan o que atañen a todos los trabajadores de una empresa. Y además se consideran también como sujetos colectivos los colegios profesionales, colegios de abogados, colegios de ingenieros, colegios de médicos, y las cámaras de comercio como organizaciones gremiales de los empleados. Bien, vamos ahora a hablar fundamentalmente de los trabajadores. O sea, uno de los sujetos individuales del derecho del trabajo. El otro sujeto es el sujeto empleado, o la persona del empleado. Los trabajadores se clasifican con distintos tipos de criterios. Por su dependencia, podemos tener trabajadores dependientes y trabajadores no dependientes o no subordinados. Es decir, hay trabajadores que trabajan para otra persona, bajo las órdenes de otras personas. Pero hay trabajadores que prestan servicios también, pero lo hacen de manera no dependiente. Es decir, trabajan para sí, trabajan de manera no subordinada, sin recibir órdenes de alguien. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un profesional liberal, un abogado que ejerce su profesión y contrata con los clientes una prestación de servicio profesional. O un médico cuando presta un servicio a los pacientes que atienden en su consultorio. O un artesano que tiene su propio taller y fabrica, por ejemplo, un carpintero que tiene su propio taller de carpintería y fabrica sillas o fabrica algo que le mandan una puerta que alguien le encargó que se la fabricara. Pero no depende de nadie. Bien, por la naturaleza de los servicios, los trabajadores se clasificaban
Es decir, era una clasificación admitida por la ley en empleados y obreros. Las leyes hasta la reforma de 1997, o sea, la ley orgánica del trabajo, siempre habían clasificado a los trabajadores en empleados y obreros. Empleados, aquellos trabajadores en cuya prestación de servicio predomina el elemento no manual o intelectual. Y obreros, aquellos en cuya prestación de servicio predomina el elemento manual sobre el intelectual. Fíjense que se habla de un predominio, porque ninguna labor es completamente manual ni completamente intelectual. Por ejemplo, el investigador que está en su laboratorio haciendo una serie de investigaciones y de pronto, por ejemplo, en química tiene que prender el fuego a un mechero para calentar alguna solución en un matraz. Bueno, ese señor realiza labores intelectuales, hace los cálculos, los despejes de fórmulas para ver qué elementos son los que va a mezclar y en qué proporción. Pero tiene que hacer algunas actividades manuales, como prender el mechero Bunsen, por ejemplo, o pesar en una balanza las cantidades de elementos que va a utilizar. Y el trabajador, el obrero que está viendo una zanja con un pico y una pala, pues también tiene que realizar alguna pequeña actividad intelectual, no un complicado cálculo de composición de fuerzas o de palanca, sino por lo menos poner atención a dónde pica y cómo lo hace y cuál es la dirección que tiene que seguir en la zanja. Bueno, antes esta distinción existía en la ley porque las personas que desempeñaban actividades predominantemente no manuales, es decir, los empleados que prestaban sus servicios a la administración pública, no estaban protegidos por la ley orgánica del trabajo, sino que están supuestamente protegidos o están regidos por el estatuto, la ley del estatuto de la función pública. Esta ley eliminó la distinción entre empleados y obreros, pero la eliminó supuestamente, la eliminó digamos, del texto, pero no de hecho porque se requiere de esa distinción. ¿Por qué? Miren, el artículo 8 dice, los funcionarios públicos, nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas de la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro y sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones y régimen jurisdiccional, y por los beneficios acordados por esta ley en lo no previsto en aquellos ordenamientos. Es decir, todavía es necesaria esa distinción. ¿Y por qué es necesaria esa distinción? Porque la propia ley así lo expresa en este artículo 6, de que a los funcionarios, o sea, aquellos trabajadores que prestan sus servicios a la administración pública y en cuya labor hay un predominio de la actividad no manual, esos no se rigen por la ley orgánica del trabajo. Mientras que los obreros, dice en la parte tercero
de este artículo, esos que prestan sus servicios a los órganos y entes públicos nacionales, estatales y municipales, eso sí se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo. De manera tal de que con este prurito de hacer que todo el mundo es igual y no hacer distinciones, sin embargo, eliminaron del texto de la ley la distinción, pero es necesaria la distinción. ¿Y a dónde está esa distinción? Bueno, esa distinción está en la ley derogada, pero sigue estando presente, digamos, y siendo necesaria por esa separación que hace la misma ley. Bueno, por el tipo de actividad, tenemos trabajadores de dirección, trabajadores de vigilancia, y antes existía otro tipo de trabajadores que eran los trabajadores de confianza, pero esos trabajadores fueron eliminados de la ley orgánica en el decreto de ley. Por el nivel profesional pueden ser aprendices, profesionales liberales, becarios o pasantes, que por cierto la ley los considera, pero no son trabajadores. Los becarios y los pasantes, los aprendices sí. Por la duración de sus servicios pueden ser trabajadores permanentes, trabajadores temporeros o trabajadores eventuales u ocasionales. Esta es pues una clasificación general, luego vendremos sobre cada uno de ellos. Y la ley contempla un cierto tipo de trabajadores para los cuales establece un régimen especial. Por ejemplo, para los menores, adolescentes trabajadores, porque a los niños en principio no se les permite trabajar, a los trabajadores domésticos, que la ley llama de casas de familia, a los trabajadores residenciales, los antiguos conserjes, para los que no están regulados en el decreto ley, sino en un decreto que se dictó con anterioridad, en el 2011, con anterioridad a el decreto ley. Los trabajadores a domicilio, que ahora han tenido un poco más de relevancia con aquello del teletrabajo, que es lo que más se les parece a los trabajadores a domicilio o trabajadores remotos, como los llaman algunos, los deportistas profesionales, los trabajadores del campo, los trabajadores rurales, los motorizados, los trabajadores del transporte, los trabajadores intelectuales y del espectáculo, que tienen una ley especial muy poco conocida y muy poco aplicada, y los trabajadores minusválidos o discapacitados. Hablemos en primer lugar del trabajador dependiente. Es el trabajador que, digamos, para el cual fundamentalmente está dirigida la ley orgánica del trabajo. Porque los trabajadores no dependientes ya vamos a ver que tienen muy pocas disposiciones que les puedan ser aplicadas. El artículo 35 define quién es el trabajador dependiente. Y dice, toda persona natural, muy importante, persona natural, que preste servicios personales en el proceso judicial de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. Bueno, como ustedes ven, siempre haciendo referencia al tal
proceso social del trabajo. Las definiciones anteriores decían el que presta un servicio para otro bajo su dependencia y a cambio de una remuneración. Aquí se evita, dentro de esa tendencia a despersonalizar el trabajo, a objetivizar el trabajo, identificándolo con un proceso social, se evita hacer referencia a que el trabajador, persona natural, presta sus servicios a otro y bajo la dependencia de otro. Aquí hay que destacar varios elementos. En primer lugar, el trabajador es una persona natural. Esto quiere decir que las personas jurídicas no pueden ser consideradas trabajadores. ¿Por qué? Porque la prestación de servicio tiene un carácter personal, infungible. Solo la puede hacer aquel que se comprometió a prestar el servicio, el trabajador. El trabajador no puede enviar a otro por él, porque en ese caso sería otra relación distinta. Eso le da ese carácter personal a la relación de trabajo. Dijimos que las personas jurídicas no pueden ser trabajadores. Ahora, que algunas veces para tratar de simular que no hay un contrato de trabajo o disimular la presencia de un contrato de trabajo, pues hay patronos vivos que le hacen constituir compañías o firmas personales a los trabajadores para hacer ver que no hay una prestación de servicio personal, sino que contrataron con una compañía. Eso es otra cosa. Allí en realidad no es que se contrató el servicio personal, no lo está prestando una persona jurídica, sino se está simulando bajo el ropaje y cometiendo un fraude a la ley bajo el ropaje de que hay una persona jurídica interpuesta, cuando en realidad no lo hay, porque la prestación efectiva del servicio lo hace una persona natural. Ahora, esa persona presta un servicio personal, pero para que sea considerado trabajador subordinado, tiene precisamente que hacerlo bajo la dependencia de alguien, subordinado a alguien. Es decir, ese alguien es el que le va a dar órdenes e instrucciones, y esa persona natural que presta el servicio personal en esas condiciones se considera trabajador dependiente. ¿Por qué? Porque está obligado a acatar las órdenes e instrucciones que le da el empleador. Bueno, sobre esto de la subordinación tendremos tiempo de detenernos mucho, lo mismo que la otra característica, que es la ajenidad, cuando veamos el contrato de trabajo. Ajenidad porque el trabajador que presta ese servicio personal no lo hace por cuenta propia, sino lo hace por cuenta de otro, lo hace para otro, no lo hace para sí. Fíjense que hay trabajadores que trabajan de manera no dependiente y por cuenta propia. Les vuelvo a poner el ejemplo del abogado que tiene su propio bufete. Él es el que establece a qué horas va a trabajar, con quién va a trabajar, a quiénes atiende, cuánto va a cobrar y cómo lo va a hacer. A él nadie le dice cómo hacer su trabajo, ni cuándo lo debe hacer. Es decir, a qué horas debe hacer, ni dónde lo debe hacer. Y lo que él lo hace, no solo por su propia cuenta, trabaja para sí, claro, prestándole un servicio a otro, pero lo hace con sus propios elementos, en su propia oficina, con el local que tenga alquilado, con su propia computadora, por ejemplo, y de manera no dependiente.
El trabajador presta sus servicios subordinado a otro, pero a cambio de un salario. Dice que la parte final de este artículo dice la prestación de servicio debe ser remunerada. ¿Eso qué significa? Que esa relación que va a surgir entre el que presta el servicio y el que recibe el servicio, el beneficiario de ese servicio que presta el trabajador, tiene un carácter oneroso, no es gratuito. Por eso la ley utiliza una presunción absoluta e irrefragable. Debe ser. No es que puede ser o que podría ser. Si hay un contrato de trabajo, si hay una prestación de servicio subordinada, es decir, hay un contrato de trabajo, necesariamente tiene que haber una remuneración, tiene que haber un salario. Bien. Al lado de los trabajadores no dependientes definidos en el artículo 35, el siguiente artículo 36 pretende dar una definición del trabajador no dependiente. Y dice que es aquel que en el ejercicio de la actividad que realiza, vuelve el proceso social del trabajo, no depende de patrono alguno. Bueno, o sea, lo que acabamos de explicar, es un trabajador que trabaja de manera independiente, con sus medios propios, por su propia cuenta. No tiene un patrón. Puede tener clientes, como el carpintero que fabrica las sillas, tiene clientes que le encargan una silla, o que le encargan una biblioteca, o que le encargan una puerta, o simplemente preparar unas tablas. Bueno, ese trabaja por su propia cuenta, por sus propios medios, tiene sus propias sierras, sus propios bancos de trabajo, una serie de cuestiones, sus propios instrumentos, las prensas que necesita, el taladro, los destornilladores, todo eso es el trabajo con sus propios medios. Y lo que tiene son clientes, no depende de los clientes, lo hace de manera independiente. Puede aceptar un trabajo o puede no aceptarlo. Puede decir cuándo lo va a hacer, si le conviene al cliente. Por lo general son muy incumplidos, ¿no? Pero bueno. Ahora, la ley anterior establecía un régimen y le daba una protección a esos trabajadores no dependientes. Esta ley disminuye la protección del trabajo. En el artículo 36, a lo único que se refiere es que están protegidos por la seguridad social, pero no es que están protegidos de así por así. No, para estar protegidos tienen que inscribirse en la seguridad social y además tienen que pagar las cotizaciones. Y las cotizaciones de un trabajador no dependiente son más costosas, porque tienen que pagar no solo la parte que cualquier trabajador cotiza a la seguridad social, sino tienen que asumir también la parte que le correspondería al patrono, y como no tienen patrono, ellos tienen que pagar la totalidad. La ley anterior contemplaba en el mismo artículo, en cuando definía el trabajador no dependiente, contemplaba la posibilidad de que esos trabajadores pudieran constituir sindicatos y celebrar acuerdos parecidos a las convenciones colectivas. Esta ley, si habla de la posibilidad de que constituyan organizaciones sindicales, pero de una manera un poco genérica y sobre todo como tangencial, como circunstancial. Cuando en el artículo 317, en el literal B, habla de los sindicatos profesionales, dice
Bueno, se podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen profesiones u oficios en forma no dependiente. Bueno, dale que pues, sí se les permite constituir organizaciones sindicales. Por ejemplo, un sindicato de buhoneros o de limpiadores de zapatos, de limpiabotas. Ahora, no habla para nada de la posibilidad de celebrar convenciones similares a las convenciones colectivas. ¿Por qué? Porque por el lado tendrían que celebrar con las autoridades, con los gobiernos municipales, estatales o nacionales, y eso no le gusta ni le conviene a este gobierno y por eso lo excluyó de esta ley. Bueno, la doctrina ha constituido otro tipo de trabajador, que es el trabajador parasubordinado o cuasi dependiente. Sobre todo lo han constituido la doctrina italiana y la doctrina alemana. La doctrina italiana, a partir del artículo 409 del Código de Procedimiento Civil Italiano, que le permite a aquellas personas que no dependen de alguien demandar por la vía laboral a aquellas personas, o sea, le da jurisdicción a los tribunales laborales para intentar acciones en contra de aquellas personas con las cuales tienen relaciones de una manera más o menos continua y con un trabajo prevalentemente personal, es decir, en donde el trabajador puede que tenga otros ayudantes, pero él se involucra personalmente en la prestación de servicios y en donde hay relaciones no de subordinación, pero sí de coordinación. Bueno, vamos a parar esta clase ahora para poder que no sea tan pesada y continuamos en otra clase.